buenas, bienvenidos aquí un día más a La Pájara, comentando este post-análisis del Giro de Italia, donde Sir Simon Philip Yates se pudo hacer finalmente con la maglia rosa, segunda gran vuelta, Borja redimiéndose de ese Giro 2018. Buongiorno a tutti, Duarte, Giro de Italia increíble, 3 semanas de pura acción, los ciclistas la verdad que lo han dado todo sobre el asfalto y sobre la tierra, Duarte, tanto en la etapa de Siena como en la final en Finestre, donde el británico volador, el gemelo bueno, Duarte, Simon Yates, se hace con un Giro de Italia que se le resistía desde ese año 2018 con la Pájara, también allí en Finestre, que se acabó llevando el keniata del ciclismo, Duarte, Don Chris Froome. Eso es, de película, parece, ¿no? Lo que ha hecho Simon, redimiéndose justo donde perdió aquel Giro de Italia, acaba redimiéndose, consiguiendo esa victoria. Y bueno, un Giro que, como comentas, ¿no? La verdad, no ha dejado indiferente a nadie. Han sido 3 grandes semanas las que hemos vivido. Mucha caída, eso sí, mucho abandono, sobre todo por parte de favoritos, pero aún así, pues bueno, hubo mucha emoción hasta el último día. Totalmente, la verdad que los ciclistas, la pena, bueno, ya lo comentaremos luego, no, pero sí que es el abandono de los grandes favoritos, como eran Roglic y Ayuso, pero el resto de corredores han estado muy ofensivos y gente como Carapaz, como Bernal, que al final, oye, pues no se han llevado el triunfo, pero son corredores que lo han intentado, que han provocado movimientos en carrera que dieron mucho espectáculo, y no fue un Giro como por ejemplo el del 2020, en el que como se corrió entre no favoritos, Tello y Hindley, digamos que jugaron muy a Marrategui y a no perderlo, ¿no? Aquí todos intentaron ganar el Giro, ganó Simon Philip y, oye, honores para él. Pues si te parece, vamos a acabar de hacer resumen rápido de esas etapas que vivimos durante la última semana y comenzamos, Borja, con una etapa 16 marcada sobre todo por la lluvia, caída de Primož Roglic, que después dijo, mira, estoy pasando las de Caín, esto ya no lo remonto, me retiro y a pensar en el resto de la temporada. Así que, bueno, se retiraba ahí Roglic, también sufría caída Carapaz y Bernal, que sí que al final se quedó un poco mermado, sobre todo por esa caída, Carapaz no tanto, y nada, por delante luego en la fuga se iban ahí 2 Astana y Jefferson Cepeda. Y antes de eso, Duarte, hubo un ataque de Yanis Voissag, que le habíamos puesto de ganador en la siguiente, que yo digo, mira, como gane y no gane la siguiente, tal cual, me parecería para habernos dado puntitos en la porra del Tour. Eso es, en una fuga en la que estaban eso, Fortunato, Scaroni, Jefferson Cepeda y Voissag, pero finalmente se iban los 3 primeros. Parece eso, una lucha entre Astana y Movistar, pero bueno, bastante controlado por el Astana. Luego, por la parte de atrás, en el grupo de los favoritos, era el EF el que ponía un ritmo duro en Santa Bárbara. Y Juan Ayuso ya se quedaba, dejaba malas sensaciones y ahí se le acabó el Giro. Posibilidades para poder llevarse ese Giro de Italia. Después empezaron a sucederse una serie de ataques. Lo intenta Simon Yates, al que le siguen Del Toro y Carapaz. Derek Guy parece que no va. Bernal empieza a perder contacto, pero bueno, se acaban reenganchando. Y como a 6 de meta, mete un gran hachazo Richard Carapaz, al que no va Yates ni tampoco Del Toro, un Del Toro que se le ve sufriendo bastante, empieza a dejar, bueno, la primera vez que dejaba malas sensaciones, primer día de gran montaña, había que verle y no estaba dejando las mejores sensaciones. Yates incluso que se iba hacia adelante también, le pillaba incluso Bernal a Isaac Del Toro y bueno, finalmente por delante que llegaban los 2 Astana, que atacaban a Jefferson Cepeda, una muy buena estrategia, uno hablando con Jefferson Cepeda diciendo, bueno, pues nada, pues atacad, haced lo que queráis. Y al final, pues bueno, se fueron los 2, Scaroni y Fortunato que le dejó la victoria a su compatriota y compañero de equipo. Ahí yo creo que Fortunato intentó que Scaroni se quedase. Sí, intentó que se quedara, así, dijo, si llego al final, se lo doy, así pero le voy a hacer como que no quiere la cosa. Sí.
Sí, Tal cual. O sea, no fueron colegas. No. Sí, no, pero porque había momentos en la subida en los que se les lo estaba sacando de rueda un poco. Que el otro luego, con golpe, dijo, bueno, a ver, yo creo que si llego a meta me regala la etapa. Pero eso, tuvo que sufrir Scaroni para llevarse la etapa. Tal cual, pero bueno, merecida victoria también de Scaroni, que lleva un principio de año impresionante. Eso es. Y por detrás, Borja, Richard Carapaz, que entraba eso a 1.10, Derek Guy 1.23 y a 1.52 Michael Storer, Simon Yates e Isaac del Toro, que entraba a 2.46, Borja. Primer día, ¿no?, ahí de montaña de esta tercera semana, donde Del Toro sufría y se veían muy buenas sensaciones, sobre todo a Carapaz y a Simon Yates. Ya se veían ahí las cositas, ¿no, Borja? De qué iba a deparar esta tercera semana. Carapaz ya había tenido su momentito bueno en la segunda semana, ya se sabía, ¿no? Podíamos decir, oye, parece que está fuerte. Simon Yates, muchísimo más tapado. Hasta ese momento nadie pensaba que podía ya no ganar el Giro, pelear por el podio, yo creo. Y un Isaac del Toro que se demostraba quizás los temores, ¿no? De, oye, en la alta montaña a ver qué hace, ¿no? Es verdad que luego veremos que no fue tan grave como esta etapa pintaba, pero sí que demostró cierta debilidad. Muy bien, viejos rockeros como Damiano Caruso, que al final Sí. Tiberi, es verdad que Tiberi, afectado por caída, pero pierde más tiempo. Caruso muy bien, Simon Yates, lo hemos comentado bien, y Derek Guy, que empezaba también a sumar puestos de decir, oye, este tío va a ir para adelante en este Giro. Teniendo en cuenta que Ayuso y Roglic en la etapa de hoy decían adiós a la general. Eso es, un Ayuso que entraba a 15 minutos, yo creo. Y llegábamos, Borja, siguiente etapa número 17, donde Isaac del Toro dijo, voy a darle la vuelta, voy a dejar las sensaciones con las que estaba demostrando estas dos primeras semanas y a 120 de meta, al puro estilo Alberto Contador, Borja, intenta un ataque del Toro, irse con la fuga, pero finalmente, bueno, lo neutralizan rápido, no hubo ningún problema, pero oye, hay que de esa anécdota, de ese ataque ahí Del Toro en un comienzo, que quería agitar un poco la carrera y poner nerviosos a sus rivales. Después se forma una fuga ahí multitudinaria y comienza el Mortirolo, donde el Visma es el que coge el testigo, pone ritmo y ya Juan Ayuso, Borja, se vuelve a quedar. Y esta vez se queda ya definitivamente, ya no llega mal, acaba la etapa, pero ya se deja, es que llega de los últimos. Sí. Desconecta totalmente y ya, bueno, diciendo adiós a la carrera. Eso es. Por delante en la fuga se ve presencia sobre todo de Bardet y Eulalio, que son los que lo intentan un poco irse por delante para buscar esa victoria de etapa. Y por detrás LF con Carapaz empieza a hacer daño a Del Toro, que se le ve que sufre un poco ahí. Va al final del grupo agazapado. Pero bueno, a 1 kilómetro de esa ascensión es donde ataca Richard Carapaz, saca una ventaja al resto y un Bernal que se veía que estaba ya sufriendo, no estaba siendo su semana. Después comienza la bajada, Borja, e Isaac del Toro demuestra, pues bueno, su habilidad y consigue, como un loco, acercar al grupo con el que iba, al de Carapaz, reunirse otra vez y a 9 kilómetros de meta es Del Toro el que te digo, se escapa, porque tampoco es que sea ahí un ataque loco de Carapaz y de Bardet, que era el que habían cazado ahí en la fuga. Y pues bueno, yo lo que digo, ¿no? Una bajada muy habilidosa que le hizo auparse finalmente con esa victoria de etapa, que bueno, por fin conseguía esa victoria de etapa y encima pues aumentar su ventaja con la maglia rosa. Eso es, la verdad que un golpe de genio aquí de Del Toro, que se le vio sufriendo toda la etapa, pero al final tuvo los arrestos necesarios para, oye, en un momento de un poco de indefinición, empezaba a llover, hizo un par de curvas más rápido que ellos y aquí fue un golpe en la mesa, ¿no? El día anterior decíamos, Carapaz parece que en cada etapa de montaña le va a ir limando, y aquí Del Toro dijo, ojo que yo también corro, yo también sé ganar, te ataco en el Mortirolo para que veas gas, ataco al final y gano la etapa con lo que supone eso de bonificaciones, con lo cual para mí muy buena etapa de Del Toro, que se portó como un campeón y le quitó la victoria en su última vuelta grande a un Romain Bardet, que sabemos que se va a despedir ahora en Dauphiné, que es la semana que viene.
el Giro era su última vuelta grande y quizás esta fue su mejor opción de ganar una etapa que no pudo conseguir. Eso es, y una distancia que sacaban ahí un poco a Simon Yates, ¿no? 15 segundos que le conseguían sacar a Simon. Pasábamos, Borja, a una etapa 18 en la que, bueno, nos levantábamos con la noticia de que Ayuso, pues bueno, se le había metido una abeja en el casco, ya era lo que le faltaba, y le picó, ¿no? Le picó en la cara, se le veía ahí, bueno, la rueda de prensa en el comienzo de la etapa, pues bueno, el ojo hinchado, cerrado totalmente, no veía por un ojo. El equipo incluso les decía, lo comentaba, que se retirara, pero él dijo que no, que quería salir e intentar ayudar ahí al equipo ya del Toro. Salió, pero a 110 de meta dijo, mira, yo lo he intentado, pero no estoy para esto, toca recuperarse y, pues bueno, cambiar el chip y a ver qué depara el resto de la temporada. Después, Borja, fuga numerosa en la que se encontraba un Pedersen incluso que se disgregó al final en dos grupos y uno por delante de unos 11 corredores. En cuanto a los hombres de la general, día de descanso, día tranquilo, cero movimientos. Y por delante, en un circuito final, a 17 kilómetros de meta, es Nico Dens el que consigue irse en solitario y finalmente llevarse esa etapa sacando un minuto al resto del grupo, ¿no? Nico Dens, que parece que solo corre en el Giro, ¿no? Hace un par de años 2 victorias, este año sacando la cara por el Red Bull Bora, ganando etapa. A ver, yo creo que la fuga siguió la etapa siguió el telegrafiado, lo que todos pensábamos, ¿no? No iba a llegar al sprint, porque ya no hay equipos para controlarlo. Y con el perfil accidentado del mitad de la etapa, era pegarte una paliza que no tenía sentido, con lo cual, pues fuga muy grande en la que incluso se meten sprinters. Y de ahí, en esas fugas, normalmente, aunque se metan sprinters, nunca suelen ganar porque todo el mundo ataca para que no lleguen, ¿no? Así pasó, se dividió en dos y luego en la fuga de la fuga, el que mejor resolvió fue Don Nico Baila, Don Nico Dens, y victoria merecida para el alemán, que ya digo, parece que está de vacaciones y que cuando llega el Giro se despierta y lo hace bien. Y Borja, llegamos a las dos grandes etapas que decidirían quién se llevaría esa victoria en el Giro de Italia. Etapa número 19 en la que se forma una fuga con gente bastante buena. Teníamos a un Tiberi, Peño Bilbao, Prodón, Menges, Verona, Bardet, que lo volvía a intentar, Igor Arrieta también se encontraba. Y por detrás, en el grupo importante, pues bueno, era el Visma el que cogía la batuta y empezaba a poner ahí un ritmo bastante fuerte. Por delante lo intentaba pues Verona, pero era un Prodom el que a 28 kilómetros de meta lanzaba un muy buen ataque que bueno, le llevaría después a esa victoria. Por detrás, a 20 kilómetros de metas, es Carapaz el que lo intenta, pero responden bien Del Toro y Yates que consiguen cazarle. Y a 7 de meta lo vuelve a intentar, esta vez consigue irse solo con Del Toro y al final, por lo que comentábamos, Prodom conseguía llegar solo a la victoria y por detrás Isaac Del Toro que llegaba con Richard Carapaz y conseguía ganar en ese sprint final, sacarle esos segundos de bonificación y bueno, sacando ahí una renta de unos segundos sobre el grupo de Simon Yates. Eso es, al final, bueno, etapa digamos que decepcionó entre comillas, ¿no? Yo creo que esperando a la 20 lo dura que era, esta era una de mantenerte un poco más y efectivamente así fue, ¿no? Otra vez el Toro se notaba que eran los más fuertes de la carrera, o eso parecía. Se fueron los dos juntos, sacaron unos 25 segundos al resto. Quizás con esto descartabas un poco más a Simon Yates, ¿no? Que llegaba en el grupo. Ahí vemos encabezando al grupo. A mí me mola que Caruso encabece el cuarta posición, tiene 30.000 años y ahí sigue Caruso siendo el mejor de su equipo. Sí. Que sí hubo planteamientos, pero sí diciendo, pensábamos que iba a ser un poco mejor. Hay que decir que Yates dijo que el equipo no había hecho nada de lo planeado. Bueno, quiso decir que tenían planeado, pero está claro que sería otra historia. Eso sí, al día siguiente arreglaron sus diferencias porque, bueno, ahora lo comentaremos, ¿no? Pero la etapa fue una jugada maestra de Visma Lease Bike. Así que, ya digo, etapa con cosillas, pero más de transición hacia la traca final. Y pasamos, Borja, a esa etapa 20 en la que, bueno, se forma primeramente una fuga numerosa
el que llega incluso a sacar ahí unos 10 minutos sobre el grupo principal, que destaca que está Wout van Aert, pero no hay ninguno del UAE ni del EF, ¿no, Borja? Primero ese puntito que se lleva el Visma, ¿no?, en esta última etapa. Sí, a ver, yo aquí echo mucha culpa al UAE. Creo que el UAE sí que tenía que tener corredores por delante. McNulty, Adam Yates, Rafael Maika, un corredor de estos. Creo que el EF, su estrategia era, tengo corredores que arropan a Carapaz y de hecho luego la ponen en práctica, ¿no? Pegando un petardazo hacia arriba, o sea, a toda mecha, empezando Finestre. Sí. Tampoco creo que luego, por cómo fue la situación estratégica, nadie del EF fuera a tirar del Toro. Me parecería un poco tal. Entonces yo creo que el EF es más cuestionable y yo creo que hizo bien para mí en tampoco meter a nadie en la fuga. O sea, no me parece mal que no metieran a nadie en la fuga. Ahora el UAE tenía que meter a alguien 100%. Sobre todo si el Visma manda a Van Aert, que sí, sabes que es una locomotora en el llano esas Stier. Sí. O sea que, no sé, la verdad la estrategia del UAE bastante nefasta en esta última etapa. Ya no solo por eso, sino luego por otros puntos. Entonces, desde la fuga es Chris Harper en el Col de la Finestre ataca 43 kilómetros de meta para irse completamente solo y completar esa hazaña. Y por detrás lo que comentabas, F ataca. Y ni Del Toro ni Yates consiguen ir en un principio, aunque bueno, Del Toro renqueante consigue al final cazarle y sacar ahí una diferencia a un Yates que, oye, parecía que se le iba, ¿no? Ya el Giro, pues igual que estos días, se estaba quedando y no estaba al mismo nivel. Pero, oye, es Yates el que desde el grupo de atrás lanza su ataque, poquito a poco llega a donde estaban Carapaz y Del Toro y a 13,2 kilómetros de coronar sale él, lanza su ataque y no le siguen ni Carapaz ni Del Toro, ninguno de ellos va por él. Es en cambio Derek Guy el que les coge por detrás y Simon Yates que empieza a sacar distancia, empieza a sacar diferencias. Hay algunos ataques ahí de Carapaz intentando quitarse a Del Toro, pero imposible, como una lapa estaba pegado al ecuatoriano. Y Yates consigue al final coronar sacando 1 minuto 40 segundos, es decir, ya era líder virtual del Giro de Italia. Y por detrás, es que lo que te comento, no había ningún consenso entre ambos. Incluso ya se llega a ver un momento en el que Del Toro le dice, oye, ¿qué hacemos tal? Y Carapaz diciendo, mira, si no me sueltas esto, si solo te fijas en mí, no vamos a ir a ningún lado. Y finalmente, pues bueno, se desentienden completamente ya de la carrera. Los dos, llega encima Wout van Aert por delante que pilla a Simon Yates. Sacan unas diferencias de hasta 5 minutos y finalmente la etapa, pues bueno, por delante en la fuga Chris Harper conseguía al final llevarse esa victoria y Simon Yates entraba a 1.57 y Isaac Del Toro que entraba en esa 9ª posición junto a Carapaz, a Derek Guy, a Perizzari y a grandísimo Damiano Caruso a 7.10, haciendo Borja esa pedazo hazaña de Simon Yates consiguiendo llevarse este Giro de Italia. Sí, hay, bueno, muchas cosas evidentemente que comentar. Simon Yates, muy bien, haciendo la subida de menos a más. Él sabía que era una crono hasta arriba, tenían preparado el asunto para que Van Aert, que, ojo, Van Aert hace un esfuerzo brutal por coronar por delante de él y es el que realmente le agupa al liderato del Giro, porque realmente le recoge, le hace una bajada perfecta y luego, como tira en el llano, es la mejor exhibición individual del Giro de este año, ese rato hasta Sestriers de Wout van Aert. Y luego por detrás, pues vemos una situación en la cual para mí Del Toro no se comporta como un verdadero líder de la carrera. No. Cualquier líder, es que aunque sea un líder invitado, me refiero, aunque sea un líder de estos circunstancial, todo el mundo lucha por defender el maillot y él directamente no lo hace, porque dice a Carapaz, tira tú, Carapaz dice, tira tú, que a mí me da la risa. Yo no voy a ganar esta carrera y a mí me da igual quedar segundo que tercero, sinceramente, ya tengo uno. Que claro, Carapaz encima ya tenía un Giro y es que es eso, Del Toro solo se fijaba en Carapaz, que tirara él, que él fuera el que lanzara los ataques, intentar recortar entre los dos, pero teniendo el peso en Carapaz. Carapaz al final, pues claramente ya llegó a un punto en el que ya desestimó totalmente los ataques
Y nada, ya encima pusieron un ritmo en el que le cazaron los grupos de detrás. Sí, yo creo que a Carapaz intentó, oye, lo dejo, si no lo dejo arriba ya no tiro más. También te digo, creo que el hecho de que no hubiera un 9 por delante es muy clave para lo que pasó. Sí. También creo que tal y como subió Van Aert, como subió Sestrier Van Aert, la segunda, o sea, la subida final, yo creo que aunque hubieran tenido a un McNulty tirando... No, era muy difícil. Es líder de la carrera. Sí, es líder de la carrera. McNulty no le recorta... No sacaría esas diferencias que sacó, a lo mejor. Claro. Pero sí, yo creo que igualmente se conseguiría llevarse esa victoria. Pues bueno, Borja, este cambio en el guión, que a lo mejor nadie se lo esperaba, y hacía que llegáramos a Paseo Triunfal por Roma, etapa número 21. Los del Visma que estrenaban ahí un maillot negro y los ribetes, Borja, debido a que, bueno, hubo un minuto de silencio debido a la muerte de la mujer del compañero Borja, Robert Gesink. Se enteraban ahí. Pero bueno, después de eso, Borja, también visitaron al Papa, ojito, sí, al nuevo Papa, y bendijeron ahí a los ganadores, ¿no?, de los maillots principales de la carrera. Y bueno, la carrera en sí, pues no hubo mucha miga. Hubo un intento ahí por alargar la fuga al máximo entre Paleni y Cerny, pero a 6 kilómetros los pillaron. Y es un Affini por parte del Visma el que no deja a nadie que se ponga delante, deja perfecto a Wout van Aert para que consiga lanzar a Olaf Koig y se lleve una victoria. Así que, pues, tremendo el Visma, última etapa, y consiguiendo, pues, llevarse esa victoria y también llevarse ese Giro de Italia con Simon Yates. Y así es como Duarte, Wout van Aert te hace del mejor gregario del pelotón el día de la mayor montaña del Giro, y al día siguiente, en la etapa más plana de todo el Giro de Italia, también te hace de gregario para que gane su compañero. Tremenda esa ayuda de Don Wood. Y Borja, finalmente, vamos a ver esta clasificación final. Simon Philip Yates, que se hacía con esa maglia rosa, con ese trofeo Sensafine. Segundo, Isaac del Toro a 3.56. Tercero, Richard Carapaz a 4.43. Cuarto, Derek Guy, 6.23. Quinto, Caruso a 7.32. Penizzari sexto a 9.28. Egan Bernal séptimo, 12.42. Octavo, Einer Rubio, 13.05. Brandon McNulty, noveno, a 13.36. Y en décima posición, Michael Storer a 14.27. Pues bueno, un top 10 que tú ves el principio del Giro y dirías, oye, esto no lo firmaría, no apostaría por esto ni de broma, pero bueno, al final, pues con todas las caídas y todos los problemas, hizo que hubiera este resultado. Que tú ves el resultado final y dices, ¡buah! Simon Yates se paseó la última semana, pero claro, tienes que haber visto, pues bueno, esa penúltima etapa en la que saca esa diferencia. Sí, dentro de 10 años mirarás la clasificación del Giro y si no has visto este Giro dirás, pues Giro fácil para Yates. Pues igual no. Aquí realmente en el top 10 falta gente como Tiberi, como Landa, como Ayuso, como Roglic. Sí. Por eso para mí, por ejemplo, Movistar, que hablaba de muy contentos con el top 10 de Einer, se le vio poco en la carrera, y quedar octavo en una carrera en la cual 4 de los máximos favoritos bastante mal fuera a 13 minutos. No ha sido un muy buen Giro del... O sea, bueno, Orluis era lo mejor ha sido Orluis. Bueno, y Cepeda en esa etapa ahí contra los que lo intentó. Sí, o sea, Cepeda en una etapa y Orluis ha sido el que más les ha salvado la cara. No han tenido suerte para el triunfo. Pero bueno, comparas, por ejemplo, el Giro llegando al mismo tiempo al final prácticamente, que es Einer y Bernal. Y claro, es que el Giro de Bernal te parece otro. O sea, parece marciano. Entonces, bueno, ahí está top 10 de todas maneras. Buenos puntos, 285 puntitos para Movistar. O sea que bien. Y nada, otro también, Michael Storer, queda décimo, pero, cero pero yo no le he visto carrera casi. Luego lo de los puntos, bueno, ya se sabía. Mads Pedersen, que se hacía con esa victoria, esa maglia Chiclamino. Olaf Koig segundo y Wout van Aert tercero, empatado con Dries de Bon. La montaña, otro que también lo ha luchado y se lo ha llevado, vamos, de calle. Lorenzo Fortunato, por encima de su compañero Scaroni. Tercero, Nicolas Prudhomme. Es como el Astana se lleva... puntitos de sobra. Se pone primero, segundo, 180, 130. 310 puntitos, venga. Los jóvenes, finalmente, para Isaac del Toro frente a Giulio Pellizzari y Max Poole.
y el equipo, Borja, que se lo llevó el UAE frente al Bahrein y al Visma Lisabai, con un Movistar que quedó en sexta posición. Bien el Movistar ahí, puestos de honor, ¿no? A ver, esta clasificación yo creo que venía dada casi desde el inicio del Giro, ¿eh? Todo el mundo dábamos al UAE como el mejor equipo, y eso sin contar que Ayuso al final no estuvo. Pero es que, claro, Ayuso, Yates, McNulty, Maika, Del Toro, Sí. superioridad brutal. Que luego, el problema es que superioridad brutal en la clasificación por equipos, pero luego el día que tienes que funcionar como un equipo, te limpian la capaza, como diría el Bala. Tal cual. Pues bueno, Borja, esto es lo que nos ha deparado esta última semana del Giro de Italia. Y si te parece, como siempre hacemos en nuestros resúmenes, en los que hacíamos en esa plataforma morada, vamos a dar los grandísimos premios del Giro de Italia. Esto es por lo que se corre el Giro, Duarte. Y comenzamos, Borja, si te parece, con el premio Revelación a ese ciclista del que no esperabas mucho y, oye, acaba sorprendiéndote. Y es que esa ha sido la definición exacta de Isaac Benicio del Toro. Al final no se pudo llevar la maglia rosa, pero lo veníamos diciéndome. Hiciera segundo, hiciera tercero, incluso hiciera cuarta posición o quinto, el Giro que ha hecho es tremendo. Sí, uno más para UAE, uno más para la recua de líderes que tiene UAE, Ayuso, Almeida, Yates, Pogačar evidentemente principal, ¿no? Del Toro ahora, gran carrera del mexicano, de Benicio, muy bien. Sí que me faltó un poco la penúltima etapa, la 20, el sprint ese que se pega para llegar delante del grupo, me parece sprint de peseta, o sea, no entiendo que hace ese sprint, me parece hasta de mala educación hacer ese sprint, pero bueno, aún así yo creo que le vamos a ver más, o sea, ha demostrado muchas piernas, oye, no ha podido ser, se lleva la malla bianca y le esperamos el año que viene. Y pasamos, Borja, a ese premio al más combativo, el hombre que, bueno, lo dio todo en esta carrera, la verdad, merecidísimo este premio para Don Richard Carapaz. Se lleva podio final, etapa y el hombre, yo creo que más ataques ha realizado, ¿no?, en este Giro. Sí, sin duda, el más agresivo, el que planteó junto con Bernal. Lo que pasa es que Bernal, al final, como tampoco ha sido tan efectivo, dejó diferencias tácticas. Oye, pues pongo a tirar a la gente antes de Finestre. Quizás se precipitó en los ataques en Finestre. Eso le costó, pues, probablemente el seguir a Yates en su ataque. Nunca lo sabremos. Ahora, eso sí, nadie le puede echar en cara que no sea un corredor súper ofensivo. Que nos hace disfrutar a todos. La victoria de etapa fue una delicia de cómo aprovechar el momento de Richard. Y demostrando que sigue teniendo ciclismo para rato. Una pena que no haya podido llevarse el Giro, pero muy grande Richard. Pasamos al siguiente premio, Borja, el mejor gregario, el mejor Borja, ángel de la guarda que puedes tener, que es que lo has comentado, no se lo puede llevar otro que Don Wout van Aert, ¿no? Te ayuda al líder en la montaña y ayuda al sprinter a también llevarse esas 2 victorias que se llevó, ¿no?, ahí Olaf Koig. Te ayuda a cruzar la calle, te da una mano, te estás cayendo por un puente, te ayuda, te pone la mano. Van Aert, seguro de vida. La verdad que en este canal le hemos dado bastante caña muchas veces porque creemos que es mejor de lo que ha demostrado, por ejemplo, en las clásicas este año y que, bueno, que su nivel a veces está lejos del esperado, pero este Giro de Italia es como el Tour de Francia de Vingegaard, que realmente... Cuando está en esta forma, es un ciclista que está a un nivel superior de cualquiera, porque la subida que hace en Finestre, que creo que solo son 4 minutos más que Yates, para poder cogerle y luego llevarle a ganar el Giro en el llano falso llano hacia Sestriere, es oro. Y luego los lanzamientos, cuando pudo lanzar bien a Koig, es que le dio a él la victoria. O sea, era como Morkov. Es una locura. Pasamos, Borja, a... Esperaba más, ¿no?, ese ciclista o equipo, en este caso, del que no lo hizo tampoco fatal, pero esperabas ahí un poquito más, que se lo dimos, Borja, al Movistar. Lo comentábamos antes, ¿no? El año pasado se llevaron victoria de etapa con Bello, anterior con Einer. Este año no se llevan etapa y yo es que les vi un poco desaparecidos. O sea, tienes el tema de Cepeda, cierto... pero es que Orluis casi es el único que... Y claro, como te queda el principio del Giro, es que te acuerdas casi, ¿no?, de las 3 primeras etapas, pero menor presencia de la que yo esperaba. Eso es. Pasamos, Borja, al ciclista a seguir. Ese ciclista que a lo mejor no lo tenías mucho en el radar, pero después de este Giro de Italia hay que tenerlo en cuenta. Y no es otro, Borja, que Giulio Pemezzai,
el Red Bull, que bueno, una vez que se fue Roglic, la verdad, cogió bien la batuta. Sí, dio la cara del equipo, a pesar de que Daniel Felipe Martínez desapareció, porque Sí. no se le vio nada en todo el Giro. Luego tienes caída de Roglic, caída de Hindley, que los da a casa, y Giulio Pellizzari ha defendido muy bien la posición de Red Bull Bora. Ya el año pasado en el equipo italiano estuvo bien y bueno, muestra que hasta en un equipo del nivel más alto del World Tour pues puede dar la cara y ser un corredor importante. Aquí otra gente igual te habla de Derek Guy, ¿no? Que el año pasado hizo top 10 en el Tour, pero un poco gris. Este año ha estado mejor. Sí, también podría bueno, entrar, sí. Puedes ponerlo ahí en el grupo de gente a seguir. Bueno, y Isaac del Toro también, pero bueno, lo tenemos ahí aparte. Ya sí, pero bueno, como ya le pusimos de revelación. Pasamos, Borja, al ciclista que mereció una etapa. Que no es otro, Borja, que Lorenzo Fortunato, que incluso lo intentó ahí contra su compañero, pero bueno, finalmente se la dio. Una estrategia que, bueno, protagonista de la montaña. Sí, protagonista de la montaña, ¿no? El tío quiso luchar por la montaña y pasar un poco de la victoria de etapa. O sea, desde el principio fue a sumar puntos en todas las montañas. Eso luego te cuesta ganar las etapas, está claro. Pero bueno, dominó la clasificación de principio a fin y creo que quiere venir a la Vuelta también a ganar el maillot de puntos azules, ¿no? Es aquí en la Vuelta. Sí. Así que, bueno, yo creo que, a ver, si se lo plantea así, está en buena forma, puede ganarlo. De todas maneras, ¿sabes quién mereció también etapa, Duarte? Don Mikel Landa Meana. Sí. Borja, pasamos a ese ciclista que tienes que buscar en la clasificación general que haya corrido, ¿no? Ese ciclista que no lo viste nunca en carrera, que como decimos siempre aquí, a todos los que se retiran a un Mikel Landa pues no lo podemos comentar porque bueno, se retiró en la primera etapa. Pero Borja, ese ciclista que no lo vimos nunca en carrera, que en este caso es para Gerber Tixen. Sí, también hablábamos de Daniel Felipe Martínez antes, que es otro que tampoco lo hemos visto en carrera, pero bueno, Gerber Tixen siendo un sprinter, porque bueno, luego te puedes ir al típico gregario que pues... Sí. Pero Gerber Tixen siendo uno de los sprinters del Intermarché, por lo menos... Hombre, en alguna llegada acordarte, pues mira, estuvo sprintando pues ni te acuerdas. Un corredor que vino al Giro, pues como podía haber estado de vacaciones y bueno, pues lo castigamos sin piedra ni palo, Duarte, pero con un trofeo de la paja. Y pasamos, Borja, al mejor veterano, ese hombre más 35, que no se puede llevar otro que el italiano Damiano Caruso. Un Damiano Caruso, Duarte, que ya mostró hace 4 años en el Giro del 21, en esa pelea con Bernal, que cuando falla su líder, él está de gregario, pero cuando falla su líder, por caída en el caso de la clasificación, luego evidentemente ya no está con la forma como para ganar, pero pelear por el podio y por el Giro, pero oye, te sirve para una quinta posición muy sólida, que es verdad que quizás Derek Guy estaba con un paso bastante por delante de él, pero es una quinta posición muy sólida y ganando a gente como Bernal, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que gran vuelta de Damiano, que sigue demostrando que tiene un hueco en el pelotón y bueno, oye, el mejor veterano para él. Mejor equipo, Borja, que finalmente se le hemos dado al Bisma Lisa Bike. Pues bueno, pues al final hizo la estrategia perfecta. Momento exacto, Simon Yates hizo un ataque que le sirvió para ganar el Giro de Italia y luego 2 victorias incluso más con Olaf Koig. Eso es. Aquí el otro, para mí, la gran discusión podría estar con el Lidl Trek, ¿no? Que gana las etapas de Pedersen, la de Dan Hull, la Crono y la de Carlos Verona. Para mí son los 2 mejores equipos, sin duda. Pero el Bisma al final gana la carrera y lo hacen gracias a un trabajo en equipo muy bueno, con lo cual en esos detalles está que gane Bisma. El peor equipo, Borja, que se le hemos dado al Q36.5, que la verdad, muy poca presencia. Pidcock, es que no se le vio nada tampoco, ¿no? Ni por la general, ni a por etapas, ninguno de los otros corredores. Y recordemos que el Q36.5 ha sido el invitado por nuestro amado Javier Guillén para la Vuelta a España. Así que veremos. Y Borja, vamos con nuestros premios y pasamos a la pájara, Borja, el hombre más decepcionante, que es cierto que luego se tuvo que retirar, pero las sensaciones que dejó no eran muy buenas, sobre todo esa primera semana en la que le podíamos ver un poco más. No es para otro, Borja, que para Primož Roglič, ¿no? Sí, yo creo que evidentemente las caídas le perjudicaron y fueron las que le hicieron abandonar. No estamos juzgando aquí eso, sino lo que tú dices, ¿no? Una primera semana en la cual te agarrabas a que Roglič iba a pelear por el Giro porque es Primož, pero realmente las sensaciones no eran de pelear por él. El otro gran, podríamos decir, decepción puede ser Ayuso, que es verdad que también creo que no estaba al nivel para ganar el Giro, que era para lo que venía de favorito, pero bueno,
es verdad que se anota un triunfo parcial, pues hombre. Al final se puede salvar con esa, ¿no? Claro, entre los dos, pues dices, oye, pues se la doy a Roglic, pero bueno, los dos bastante justitos. Eso es. El Bala, Borja, el mejor español, que también, ¿no? Se lo acabamos dando a don Carlos Verona, debido, bueno, a ese triunfo de etapa. Estuvo también presente en otras fugas intentándolo y bueno, se lo podía dar a Ayuso también. Pero, como dices, ¿no? Las sensaciones, como no han sido las mejores las de Ayuso, pues bueno, finalmente hemos querido recompensar a Carlos Verona, un gregario que no siempre, pues oye, no tiene siempre estos días de luz, se merece este reconocimiento. Él había ganado en Dauphiné, gana ahora su primera etapa en una vuelta grande y lo que tú dices, no es solo la etapa, sino que en la última semana está en fuga. Yo creo que de los 4 días, por lo menos 2-3 está en fuga. Sí. Y llegando lejos en la fuga, encima, no solo figurando. No, estoy en una fuga de 30 ciclistas. No, es que es de los últimos a los que le cogen. Con lo cual, demostrando que estaba en una forma increíble. Tuvo libertad, porque como Chicone tuvo que abandonar por caída, le dieron libertad y en cuanto le dieron libertad, ganó etapa y entró en fugas. O sea, le dijeron, oye, misión cumplida por él. Ha hecho mucho más de lo que le pedíamos. El Balas para Carlos Verano. Y pasamos al caníbal, Borja, mejor corredor, que aquí ya tuvimos discrepancias, ¿no? Por una parte decíamos a Van Aert, que bueno, gran gregario de lujo para ayudar a Simon Yates a llevarse la victoria y a Olaf Koe para llevarse esas etapas, pero yo creo que también, Borja, hay que tener en cuenta a Mads Pedersen por todas las victorias que se ha llevado, esas 5 victorias, y llevarse esa maglia Ciclamino, siendo el total dominador de este Giro de Italia. Ha hecho un Giro Pogacar, porque Pogacar creo que ganó 6, ¿no? El año pasado, ganar 5 siendo un sprinter. Además ganó en todos los terrenos, sprint para arriba, un poco más duro, tal. Entonces, se lleva la Ciclamino, ha sido el corredor más dominante, sobre todo en la primera mitad del Giro, que era cuando él podía brillar. Van Aert quizás ha sido más brillante de Siena para acá, pero es verdad que en el cómputo final podemos decir que Pedersen ha hecho un Giro mejor. No nombramos aquí a Simon Yates, que al final ha sido el mejor de la carrera, pero bueno, yo creo que hay que reconocerle lo que ha hecho. Ha sido el mejor de todos, porque así lo dice la clasificación general, pero quizás como actuación individual es un destello en una etapa, pero no en todo. En todo, eso es. Y pasamos, Borja, a la mejor etapa, que bueno, se la tiene que llevar esa penúltima que hemos comentado, con ese zarpazo de Simon Yates, que le aupó finalmente con la victoria. Eso es, Duarte. Etapa 20, la verdad que ha habido muchas en el Giro, porque Siena, tal, ha habido varias, pero de la más decisiva y la más importante es la etapa 20, a la que le hemos dado también el premio del momento clave. Ese es momento clave, Borja, esa subida al Col de la Finestre con ese ataque de Simon Yates al que no le siguen, y es el momento del Giro que hizo que con eso Simon Yates se pudiera alzar con la victoria. La peor etapa, Borja, que se la tenemos que dar a la etapa 6, la etapa de la infamia, día lluvioso y parón, ¿no? Hombre, hacía malo Duarte. Recordemos que hacía malo y no había que tomar tiempos en meta. Luego otro día que hizo mucho peor, que se cayeron la mitad de los favoritos y tuvieron que abandonar varios, pero no pasa nada. Así fútbol, que, Duarte, bueno, fútbol. había que comentar en estos premios, Borja, otra vez esas neutralizadas que tanto nos gustan, ¿no? Pasamos, Borja, al momento Oscar, momento de la tele, favorito. Y ha vuelto a salir, Borja, el zorro. El zorro salió otra vez y Derek Guy incluso lo acarició. Ya teníamos, Duarte, la máscara del zorro el año pasado. Sí. Pero es que ahora ha llegado la leyenda del zorro. Esa es, grandísimo. Con los dos hermanos Murrieta, el aficionado y Derek Guy en papel protagonista. Eso es, ese zorro disecado que lo volvió a sacar el paisano con esa bufanda, con ese pañuelo, ¿no? De rosa del Giro. Y bueno, esperamos verle, ¿no, Borja? Para próximas ediciones. Esperemos que sea una tradición ya. Queremos al zorro en el Monte Grappa todos los años. Y yo propongo además un encuentro entre este señor y Antonio Banderas. Eso es. Y por último, Borja, comentamos lo mejor y lo peor de este Giro de Italia y esa nota final. Que yo, si tengo que comentarlo así de primeros, yo le pondría de nota final un 7-8. Le voy a poner un 8, venga, voy a ser generoso. Le voy a poner un 8. La actitud de los ciclistas es lo que mejor
se ha visto de este Giro de Italia, para mí es lo mejor, ¿no? La otra parte, la contraposición, para mí lo que ha sido peor ha sido todos los abandonos, pues, joder, gente como eso, como Roglic, Ayuso, Mikel Landa, pues bueno, gente que esperabas que estuviera ahí delante y luchándolo, y ver esa lucha era lo que nos hacía ilusión, pero es cierto que, bueno, los hombres de ese segundo nivel, de ese segundo escalón, lo hicieron muy bien y nos dieron un auténtico espectáculo resolviéndose el Giro de Italia en el último día, que bueno, que eso es lo que los organizadores incluso de la carrera es lo que desean, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, me parece bien ese 8, yo iba a decir 8,5, un 8 está bien, porque al final es verdad que, claro, cuando tú lo que quieres es ver espectáculo, pero encima con los mejores corredores posibles. Claro. El problema aquí hemos tenido espectáculo, pero no con todos los mejores corredores. Entonces yo creo que se le resta un pelín para no poder darle un 9, un 9,5, ¿no? Un 9 hubiera sido esta gente más Ayuso y Roglic. Tal cual. Entonces dirías, oye, un 9. Es verdad que buenos secundarios que han tomado el papel de los principales, todos han sido ambiciosos, que no podemos decir lo mismo de los años de que el Giro llevaba siendo la peor gran vuelta. Sí. Por lo menos 3, de hecho 3 años, porque el año de Hindley y Carapaz no tiene nada que ver el Carapaz de ese año con el Carapaz de este. Tal cual. El año de Pogačar es que fue un monólogo de Tadej, y el otro año también de Roglic y Geraint es que no hubo un ataque. Tal cual. Y pasamos, Borja, finalmente a ver esa porra del Tour, esos puntitos, y comenzamos con nuestro abanico, el de la pájara, en el que un grandísimo Blasi Team se alza con la victoria con 2.670 puntos, segundo Durbridge, tercero Javier Reinos, cuarto Perro Peleón, quinta posición, Borja, para ti, muy bien, con 2.425 puntos, Getor Cycling Team, sexto, séptimo Les 15 Team, octavo Solomillo Beni, novena posición para mí, décimo Gudix, y Borja, nuestro equipo, undécimo con 1.490 puntos. Un equipo, Duarte, muy marcado por las ausencias de Mikel Landa, ¿no? Eso nos mató, y pero también mira, poner a Van Aert en vez de a Pedersen, etc. Sí. Un Blasi que, oye, al final sumó puntos finales con Pedersen y con el UAE, poco más, O sea que al final las clasificaciones generales han sido muy difíciles de acertar. O sea, yo no sé quién. Al único que te digo que pueda sumar a alguien, te digo, Yates, ganador del Giro, ni de coña. Sí, muy del Toro segundo, nada. Richard tercero, que alguien le tirase ahí en plan de me la juego con Richard. Derek Guy cuarto. Para mí, pero Richard y Derek Guy, los únicos posibles de que alguien se lo tirase. Las porras eran muy difíciles aquí. Y bueno, al final, victorioso Blasi, y le damos la enhorabuena desde aquí. Después, Borja, la clasificación general en la que hemos quedado el 171, muy atrás. Pero ojo, ¿quién gana, Borja? Landismo Barbarie, presente siempre. Así que yo contento con esta clasificación general. Me da igual haber quedado el 171, sabiendo que el landismo sigue vivo. Para mí hemos ganado, Duarte. De todas maneras, mal Landismo Barbarie, que no habrá puesto a Mikel Landa, me imagino. Vamos a ver. Pues no lo ha puesto, o sea que... No, coña. Landismo de... Landismo de boquilla, Duarte. Sí. Landismo de boquilla. Pero bueno, enhorabuena Landismo Barbarie, la verdad que esta ha sido muy difícil. Otros años en las grandes vueltas ha sido más fácil. Este año, vamos... Un milagro haber acertado algo. Y por último, Borja, la clasificación de medios, que gana a Rueda, y nosotros quedando de farolillo rojo con 1.490 puntos. Pero esto, Borja, ¿qué va a hacer? ¿Esto qué va a hacer, Borja? Que volvamos con fuerza para el Tour de Francia y les machaquemos. Ojo que hemos acertado 6 victorias de etapa de 21 en una edición bastante difícil. O sea que eso no se cuenta. Y efectivamente, Duarte, a nosotros esta última posición, la vida da golpes, lo importante es cómo los devuelves. Hay que levantarse y darlo todo, eso es. Pues bueno, por nada más, hasta aquí este resumen general del Giro de Italia. Espero que les haya gustado, que nos hayan acompañado durante estas semanas, pero nosotros seguiremos, Borja, cada semana, resumen semanal, comienza la Dauphiné, vienen los 3 jinetes del apocalipsis, Renko, Pogačar y Vingegaard, y se va acercando Le Tour de France. Así que, Borja, estaremos ahí, ¿no? Ahí estaremos, Duarte. Van los 3, va Enric Mas, va Carlos Rodríguez. O sea, este año la Dauphiné es un Tour en miniatura. Seguramente las conclusiones que saquemos después
serán totalmente diferentes a las del Tour, pero como decimos, ahora el ciclismo no para y detrás de una viene otra. Así que nada, pegados a la tele y como siempre decimos, y en este tiempo de recuperación todavía más, el landismo sigue vivo.